Crédites que habéis sido secuestrados, ¿cómo fue vuestra experiencia y qué otras cosas hacéis ahora que nunca habríais hecho antes? Respuestas serias. Historia 1. Mi padre me secuestró cuando tenía 7 años y fue lo mejor que me pasó en la vida. Vivía con mi madre alcohólica y su novio demente. No abusaron físicamente de mí, pero mirando hacia atrás, el abuso mental y la negligencia fueron muy traumáticos. En cualquier caso, mi padre tenía derecho de visita y me recogía cada 2 fines de semana. Un fin de semana vino a buscarme y vio que no había comido mucho. La comida estaba casi siempre bajo llave y mi madre y su novio no aparecían por ninguna parte. Entonces mi padre me dijo que recogiera mis cosas. Pasamos un tiempo escondiéndonos en distintos lugares con familiares, amigos e incluso en hoteles de Las Vegas. Fueron como unas mini vacaciones. Recuerdo incluso haberme quedado en casa de la novia de mi padre. Cuando apareció la policía, me escondí debajo de la cama mientras hablaban con ella. Al final, nunca tuve que volver a casa del novio de mi madre y mi padre ganó la custodia mayoritaria. No estoy segura de cómo habría salido si me hubiera quedado allí. Gracias, papá. Historia 2. Cuando tenía unos 10 u 11 años, mi vecina me secuestró. Era una mujer soltera de unos 50 años que siempre fue muy amable conmigo. Siempre estaba en su porche y cuando volvía del colegio. En fin, volvía a casa del colegio y ella me saludaba como siempre, pero esta vez me hacía señas para que me acercara. Fui a su porche y me preguntó si quería un pastel de carne que había hecho. Me encantaba el pastel de carne y ella parecía inofensiva, así que le dije que sí. Esperaba que saliera con un plato o algo así, pero en vez de eso me llamó y me dijo que me sentara abajo. Me sentí rara, pero la seguí hasta el sótano y me senté en un sofá. Me trajo un plato de pastel de carne y vi Pokémon 2000 en VHS. Ella también tenía un congelador con esas 2 cosas de polos. Después de comer, le dije que tenía que irme a casa y ella me dijo que mis padres habían llamado y le habían pedido que se quedara conmigo mientras hacían recados. Me sentí rara y sospeché que mentía, pero le seguí la corriente. Recuerdo que en un momento dado le pregunté si podía coger mi Game Boy para casa y me dijo que mis padres me habían dicho que no me perdiera de vista. Recuerdo que vi Man in Black y me quedé dormido. Cuando me desperté, intenté salir, pero la puerta estaba cerrada. Me dejó pudín de plátano en la mesa para cuando me despertara, así que me lo comí y me volví a dormir. Abrió la puerta como a las 5 de la mañana, me despertó y me preguntó si quería irme a casa. Parecía que había estado llorando. Le dije que sí y me dejó ir. Mis padres me preguntaron dónde estaba y les dije que me había ido a casa con una amiga después del colegio. No tenía móvil, así que era bastante normal que me ausentara durante un día. El lunes siguiente no vi a mi vecina en el porche, así que llamé a su puerta. Salió y hablamos en el porche de cosas de las que nunca habíamos hablado aquella noche y probablemente pensó que ni siquiera me había dado cuenta de lo que había pasado. No lo dijo, pero creo que tenía un hijo que había muerto un par de años antes y quería llenar el vacío. Nunca la odié por ello ni por nada hasta que me mudé un par de años después. La mayoría de los días me sentaba en su porche después del colegio y ella escuchaba mis curiosidades sobre el espacio. Historia 3. A mis hermanas y a mí nos secuestró nuestro padre varias veces entre los 2 y los 4 años. Nos separaba de nuestra madre. Tenía daños cerebrales y un grave problema de drogas, nos pegaba si hacíamos ruido y nos encerraba en un armario y se olvidaba de darnos de comer durante días seguidos. Cada secuestro duraba entre 2 semanas y 6 meses, dependiendo de lo que tardara mi madre en darse cuenta de que habíamos desaparecido y pedir ayuda. Era un hombre muy temible. Solo quería dinero del Estado, vales de comida y asistencia social. También intentaba sacarle dinero a mi abuela materna. De hecho, ella era la única razón por la que la policía seguía intentando localizarlo. Tenía dinero e influencias y las utilizaba. No recuerdo mucho porque era muy pequeña, pero recuerdo que estaba asustada y dolorida y que un policía uniformado abrió la puerta y dejó entrar la luz. Me aterrorizaba quedarme encerrada en la oscuridad durante años después, y los hombres de pelo arenoso con bigote todavía pueden ponerme muy nerviosa. Ahora tengo 41 años. Cuando me divorcié, mis hijos tenían casi exactamente la misma edad que teníamos mis hermanas y yo cuando empezó el secuestro.
Fue una lucha mantener a raya esos viejos miedos. Historia 4. Hace 2 años, tenía mucha resaca un sábado de verano en Manhattan. Una chica con la que salía por aquel entonces estaba recogiendo sus cosas enfadada y salió furiosa del apartamento, que compartíamos 4 tíos y yo. Mis antiguos compañeros de piso se habían mudado a uno nuevo la noche anterior. Había cajas y porquerías por todas partes. Estoy tumbado en la cama, muriéndome. Son alrededor de las 9 o 10 de la mañana. Unos 5 minutos después de que la chica se largara, llaman a la puerta. Se habrá olvidado el cargador del móvil o algo así. Me levanto en calzoncillos, atravieso el salón, donde están todas las cosas sin empaquetar y a medio empaquetar, y abro la puerta. Detrás de la puerta había una de las caras más aterradoras que he visto nunca. Ojos muy saltones, bigote espeso, cara llena de cicatrices, hombre calvo de unos 50 años. Mantenía la puerta ligeramente entreabierta, ya que no era quien yo pensaba. Me puse un poco detrás de la puerta para ocultar mi pálido cuerpo y asomé la cabeza por la rendija. Me preguntó si Billy estaba en casa. Como era uno de mis antiguos compañeros de piso, le dije que Billy se había mudado el día anterior. Dicho esto, puso todo el peso de su cuerpo contra la puerta, enviándome volando hacia atrás. Este tío era enorme. Mientras me recuperaba de esto e intentaba pensar por qué alguien estaría tan enfadado con Billy, este caballero abrió las manos y me golpeó tan fuerte que caí al suelo. Mi nuevo huésped se identifica como Big Tony y exige hablar con Billy. Voy a mi habitación, justo al lado de la sala de estar donde el gran Tony se está instalando ahora, me pongo los pantalones y cojo mi teléfono. Tony ya me ha dejado muy claro que no llame a la policía ni intente salir corriendo de mi apartamento, o podría caerme por la ventana o recibir un disparo en las rodillas. Al parecer, Billy le debe mucho dinero. Llamo a Billy, que dice que nunca ha oído hablar del gran Tony y Billy está convencido de que es una broma. Tony me pide el teléfono y oigo que Billy le dice a Big Tony que se joda y que se vaya de su antiguo apartamento. Tony está ahora enfadado y empieza a decirle a Billy que su compañero de piso yo mismo podría salir herido si no aprende algunos modales y viene al antiguo apartamento. Billy cuelga. Por alguna razón, Tony me cogió cariño. Se disculpó por la bofetada, me dio cigarrillos y dijo que esperaba que todo esto se solucionara. Comenta constantemente que vivo como un animal, ya que hay cosas por todo el apartamento, y me pregunta si mis antiguos compañeros de piso y yo vemos deportes de apuestas. Nunca vimos deportes, nunca tuvimos televisión por cable. Pregunta si el apellido de Billy es algo, que no lo es, luego pregunta si Billy es de algún sitio que no es, y luego pregunta si Billy está matriculado en una universidad que no es. Informo al gran Tony de que estoy bastante seguro de que se equivoca de apartamento, justo cuando estoy consiguiendo que se eche atrás y crea que puede haber más de un Billy viviendo en un edificio de apartamentos. Vuelven a llamar a la puerta, abro la puerta y es Henry, otro de mis antiguos compañeros de piso. Le informo de que ha elegido un mal momento, pues ya está entrando para coger algunas cosas. Tony se hace pasar por mi tío durante unos minutos antes de que yo intervenga y le diga a Henry que ese gigantón está buscando a Billy, que cree que le debe dinero. Henry, ¿jugáis? Sí, jugamos todo el tiempo. Jugamos mucho a las cartas Daisen. Intento explicarle a Tony que no apostamos en los deportes, pero ahora tenemos que volver a pasar por todo el tinglado. Tras otra media hora de preguntas a Henry, Tony vuelve a creer que se ha equivocado de piso. Llama a su compañero de citas para que le envíe una foto por SMS. No es Billy Bell. Le digo a Tony que buena suerte e intento echarle del apartamento. No, nunca es tan fácil. Tony desea llevarnos a Henry y a mí a tomar un café con donuts. Su disculpa personal. Me niego. No la acepta. Estoy en un Starbucks pidiendo donuts y café, que consumimos en un parque cercano y escuchamos las historias de Tony. Media hora después, dice que podemos irnos. A estas alturas no parecía que nos estuvieran reteniendo, y volvemos con naturalidad. Historia 5. Esto ocurrió hace tiempo, cuando yo tenía 6 años. Vengo de un país del tercer mundo y en aquella época los secuestros estaban en su punto más alto. Vivíamos en un barrio bastante agradable. Allí no había secuestros, ni robos, los vecinos eran estupendos.
Nos sentíamos bastante seguros y por eso mi madre no estaba demasiado preocupada. Nuestra casa era una residencia cerrada, así que teníamos un patio delantero y otro trasero. Una mañana estaba en el patio delantero jugando con unos juguetes mientras mi madre estaba dentro trabajando o cocinando o lo que fuera. Alguien llamó a la puerta principal. Yo, como era una niña tonta, decidí acercarme y preguntar quién era. Era un hombre bastante mayor que me pidió agua. Yo, que era la niña buena que ayudaba, abrí la puerta y me arrebataron inmediatamente. No recuerdo muy bien lo que pasó después, pero me desperté en un recinto que estoy bastante seguro de que estaba lejos de casa. Que yo sepa, no me habían hecho nada malo, pero intentaron darme comida que no me gustaba. Era una niña quisquillosa y por eso solo comía fruta. Habían pedido un rescate, que a día de hoy no sé cuánto era. Me tuvieron todo el día en una habitación con cinta adhesiva en la boca y cuerdas alrededor de los pies y las manos. Me quitaron la cinta adhesiva para dejarme beber agua o comer. De todos modos, unos días después la policía les pilló y les detuvo. Acabaron en la cárcel de por vida, es lo que me dijeron. Poco después, mis padres decidieron trasladarse a otro país y ahora todo va bien. Todavía pienso en lo que podría haber salido mal si me hubieran vendido como esclavo infantil o algo bastante común en mi país. La vida se reanudó después de eso. Soy tan feliz como puede serlo una persona de 20 años. Nada cambió realmente. Sigo sin saber por qué me secuestraron, quizá para pedir un rescate o algo así. Historia 6. Dentro de un mes exactamente será el 14º aniversario de mi secuestro. No se parece mucho a las otras historias de aquí, pero mi exnovio me secuestró de casa de mis padres cuando tenía 19 años, me metió en el maletero de su coche y se marchó. Unas 8 horas después pasaron muchas cosas entre medias, incluida yo, que salí del maletero y me metí en el asiento trasero. La policía localizó su coche y emprendió una persecución a gran velocidad. Se estrelló contra un árbol, cumplió unos 4 años de condena y ahora está en libertad con su mujer y sus 3 hijos. No me afectó tanto como la gente esperaba y en realidad no he cambiado nada en mi vida por ello. Sucedió en el pasado y así es como lo veo. Historia 7. Mi madre me secuestró, mis padres estaban en medio de un feo divorcio y mi madre era ama de casa. Como dependía de mi padre para ganar dinero, supuso que me perdería en la batalla por la custodia. Mi madre tiene doble nacionalidad, canadiense y estadounidense. Mi padre es estadounidense. Así que un día que mi padre estaba trabajando, ella no me envió a la escuela y me llevó de Estados Unidos a Canadá. Mi padre no podía hacer nada porque no estábamos en Estados Unidos. Pasaron varios meses antes de que mi madre decidiera hacer la cita correcta y volver a Estados Unidos. Para entonces, mi padre ya se había hecho tan abogado que ella básicamente había perdido todo derecho a criarme. Esto ocurrió cuando yo tenía entre 6 y 7 años. Mi madre acabó volviendo a Canadá para estar con su familia. Si pudiera volver atrás, le habría rogado a mi madre que no volviera a Estados Unidos. Lo que a los tribunales no les importaba oír era que mi padre era un alcohólico que funcionaba por citas. Era un maltratador en todos los sentidos. Cuando mis padres se divorciaron, mi madre no podía permitirse vivir en Estados Unidos, así que me crió mi padre maltratador durante otra década hasta que me fui de casa a los 17 años. Me tenía demasiado aterrorizada para contárselo a nadie, igual que mi madre. Ahora tengo 28 años e intento establecer relaciones positivas con mis 2 padres, ahora que los he perdonado a ambos. Historia 8. Cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años, mi familia fue a visitar nuestro país de origen, Pakistán. Cada vez que alguien de Estados Unidos viene a visitar Pakistán, es algo importante, dependiendo de a dónde vayas. El lugar que visitamos era una pequeña aldea de unas 200 personas, por lo que se extiende rápidamente la noticia de que vienen estadounidenses ricos. Esto nos convierte en objetivos ya que la gente cree que venimos con los bolsillos llenos de tesoros y oro y dinero. En fin, estoy con mi primo, que en ese momento también tenía 8 años y estaba en un sitio de mala muerte. Un poco cutre porque solo tenía 3 juegos y estaba situado en la parte trasera de una mini tienda destartalada. Estaba jugando y mi primo me dijo que era hora de irse, pero yo estaba tan enganchada al juego que no quería irme. Él se va y yo me quedo.
Mientras estaba jugando entraron dos tíos en la sala de recreativos y empezaron a mirarme jugar y a hacerme comentarios sobre lo buena que era. Y cuando les respondí, lo hice en inglés, no en mi lengua materna, el punjabi. Así que sabían que yo era estadounidense. Lo siguiente que recuerdo es que me agarraron de las manos y me dijeron que fuera con ellos. Lo único que recuerdo es llorar mientras me arrastraban a la luz del día, delante de otras personas, hasta una casa. Una vez en el lugar, una anciana que supongo que era su madre, estaba frenética y preguntaba quién era yo y por qué estaba llorando y por qué estaba allí. Los chicos la mandaron callar y me metieron en una habitación. Recuerdo que me quedé en la puerta de la habitación golpeando y llorando durante lo que me parecieron horas y de vez en cuando me decían que me callara o me harían daño, pero yo seguía llorando y golpeando. Después de lo que me parecieron muchas horas, la mujer y madre abrió la puerta y me dijo que me fuera corriendo a casa. Salí muy rápido de allí pero no tenía ni idea de dónde estaba. Me limité a correr y cada vez que veía a un niño o a una mujer le preguntaba dónde estaban los recreativos porque sabía cómo llegar a casa desde allí. Pakistán es famoso por lo que les hacen a los niños, sobre todo a los varones. Los niños son utilizados para el tráfico de personas, así que, recordando este incidente, diría que fui un niño afortunado, porque Dios sabe dónde estaría hoy. Historia 9. Conocí a un hombre en internet que tenía más o menos la edad de mis padres. Me lanzaba piropos y me decía lo guapa que era y todo lo que una adolescente quiere oír. Quedé con él en secreto cada 2 fines de semana durante 3 meses. Les decía a mis padres que me quedaba en casa de un amigo y luego él y yo conseguíamos una habitación de hotel para el fin de semana. Empezó a ser muy controlador, rozando el maltrato físico, así que tras una pelea especialmente dura le dije que no quería volver a verle. Unos meses después se presentó en mi trabajo cuando me iba y me dijo que quería que fuera a su casa, a 2 horas de distancia, para que pudiéramos hablar de cosas. Le dije que no tenía nada que decirle e intenté marcharme. Me dijo que nos había grabado en la cama y que si no me iba con él se aseguraría de que mis padres, mis hermanos y mi jefe recibieran una copia, que solo íbamos a hablar para que pudiera explicarme por qué había actuado así. Me aterrorizaba que mis padres descubrieran que había estado mintiendo y acostándome con un chico de su edad, así que me fui con él. Me hizo conducir su coche hasta allí, probablemente porque teníamos que pasar por un peaje con la cámara y parecería menos contra mi voluntad si era yo la que conducía. Llegamos a su casa e inmediatamente se puso violento. Me metió en su habitación y cerró la puerta con llave. Acabó reteniéndome allí durante una semana. Durante ese tiempo se hizo pasar por mi padre y le llamó para que trabajara para mí. Me hizo entrar en todas mis cuentas online, email, MySpace. Tenía un registrador de claves instalado en su ordenador, así que ahora tenía todas mis contraseñas. Cogió mi teléfono en cuanto llegamos a su casa. Escribió un guión de citas y me hizo llamar a casi todas las personas de mi teléfono para decirles que no quería seguir siendo su amiga y que no volvieran a ponerse en contacto conmigo. Un día me llevó en coche a un parque que bordeaba un río y me dijo que allí era donde iba a enterrarme. Esa noche empecé a luchar activamente. Antes de eso, pensaba que simplemente me iba a dejar ir. Al final le di una patada en los testículos y le golpeé en la cara, pero eso solo le enfureció y me empujó a la cama y se arrodilló sobre mi espalda con las manos a la espalda mientras me gritaba y me golpeaba en un lado de la cabeza. Aquella noche estaba tan cabreado que utilizó mi teléfono y llamó a mi padre sobre las 6 de la mañana y le dejó un mensaje de voz diciéndole que no sabes dónde está realmente tu hija ni qué ha estado haciendo y que nunca lo sabrás. Mi padre llamó a mi teléfono probablemente entre 20 y 30 veces. Al final, el tipo tenía miedo de que se lo dijera a la policía, así que me hizo contestar y me dijo que le dijera a mi padre que todo era una broma. Se sentó casi encima de mí y me dijo que si me pillaba intentando decirle dónde estaba me mataría. Le dije a mi padre que mis amigos y yo habíamos estado bebiendo y que había sido una broma de uno de mis amigos. Cuando era pequeña tenía una amiga con la que jugaba pero siempre quería que pasara la noche y me presionaba para que llamara y preguntara a mis padres. A mi padre se le ocurrió un truco en el que me preguntaba, ¿vas a ver lucha libre esta noche? Y si decía que sí quería decir que quería quedarme. Si decía que no y quería decir que no podía quedarme. Al final de nuestra llamada telefónica, por primera vez en probablemente 10 años, me preguntó ¿vas a ver lucha libre esta noche? Y le dije que no.
Cuando colgamos, llamó a la policía y a todos mis amigos que pudo localizar. Al final llamó al único amigo al que le hablé de este tipo y tenía toda su información, nombre, número de teléfono, todo. En menos de 24 horas, estaba a salvo en casa, lo había confesado todo a todo el mundo. Recibí un montón de llamadas de amigos que estaban confusos y preocupados, y todo salió bien. Nunca jamás voy a ningún sitio sin que varias personas sepan dónde voy a estar y con quién. Llevo spray de pimienta y un arma de autodefensa, y nunca he conocido a otra persona por internet. Ahora tengo 31 años, y sigue siendo algo en lo que pienso más a menudo de lo que me gustaría. Historia 10. De niña fui víctima de un secuestro parental. Fue aterrador porque sabía que la situación estaba mal y que no debería haber estado con mi madre, pero incluso cuando pude reunir las palabras para decirlo, me regañaron porque no, esa es tu madre. Tu madre no puede secuestrarte. Fue uno de los muchos sucesos que me hicieron perder toda la fe en las figuras de autoridad citadas, ya que ocurrió cuando era joven. No hago nada diferente en mi vida de adulto, pero me molesta mucho cuando la gente se queja de tener que firmar la salida de su hijo de la guardería y de enfrentarse a cualquier tipo de obstáculo al sacar a su hijo del colegio o de la guardería antes de tiempo. El secuestro familiar es real y puede ser tan traumatizante, si no más, que el secuestro por un extraño. Tuve suerte de que mamá solo quisiera su billete de simpatía. Historia 11. Me obligaron a marchar delante de un BOV y un vehículo blindado de transporte de tropas con otras 20 personas que habían sido acorraladas por el VRS, el Ejército de la República de Srpska. Marchamos y acampamos con ellos durante 2 semanas y nos utilizaron como escudos humanos alrededor de vehículos y puestos avanzados. Nos dispararon a unos 4 y 3 de nosotros habíamos muerto antes. Me llevaron a dar puntos a una especie de oficial que tenía un tajo en la pierna y pude negociar mi liberación y la de una mujer con la que había marchado que también pudo pagar. No diría que ahora hago las cosas de otra manera, pero en aquel momento me dejó completamente sin vida. Cualquier deseo que tuviera antes de eso de quedarme y aguantar la guerra desapareció por completo. Hasta el día de hoy tengo una actitud extremadamente burlona hacia la guerra y resiento a los que las inician. Historia 12. Solía ir a correr por mi zona cuando estaba en el instituto. He tenido hombres mayores que se ofrecían a llevarme y me seguían, conduciendo muy despacio de un lado a otro a mi lado, poniéndome ojitos raros. Incluso ha habido mujeres que me han ofrecido subir a su coche. Un tipo en una furgoneta roja oxidada me siguió durante 20 minutos. Recuerdo la mirada que me dirigió al meterse en su coche sin camiseta. Recuerdo que crucé la carretera varias veces y él seguía dando vueltas en U. Al final fingí cruzar la carretera en un momento dado y salté un muro de ladrillo hasta el patio de aquel tipo. Un perro enorme salió corriendo a mi encuentro. Elegí al perro frente al tipo. El perro corrió hacia mí para atacarme y simplemente me lamió. Un anciano salió y se lo conté. Le ayudé a trabajar en su viejo Jaguar durante horas antes de sentirme seguro para correr a casa. Además, soy un chico y esto fue cuando tenía entre 16 y 17 años. No puedo imaginar cómo se puede sentir una mujer. Historia 13. Soy Peter Moore, el rehén que más tiempo ha permanecido secuestrado en Irak, durante más de 2 años y medio. En abril de 2007 acepté un destino de 3 meses en Irak trabajando para la consultora informática estadounidense Barring Point. Llegué a Bagdad el 2 de abril de 2007, donde mi trabajo principal consistía en elaborar informes de gastos a partir del sistema informático utilizado en el Ministerio de Finanzas. El 29 de mayo de 2007, unos 100 policías iraquíes del Ministerio del Interior entraron en el edificio y se llevaron a 4 guardias británicos y a mí. Durante 6 meses me trasladaron de un lado a otro, reuniéndome con los guardias británicos. En diciembre de 2007 me separaron de los demás británicos y me retuvieron con 2 estadounidenses. En junio de 2007 me trasladaron de nuevo a Bagdad y fue la última vez que tuve contacto con alguno de los otros rehenes. En mayo de 2009, el número 2 de la milicia, Lad al-Khazali, fue puesto en libertad bajo custodia estadounidense a cambio de los cadáveres de 2 de los guardias británicos. En septiembre, más de 100 milicianos fueron liberados a cambio del cadáver de uno de los guardias. El 30 de diciembre de 2009, 946 días o 2 años, 7 meses y un día después de mi captura, fui liberado a cambio del líder de la milicia Qais al-Khazali.
Los últimos cadáveres de los rehenes fueron entregados finalmente a principios de 2012.